Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl después de que este fin de semana se dieran a conocer nuevos antecedentes que esta vez apuntan directamente a la ministra Ángela Vivanco y a las gestiones que ya realizaba, ya no solo para llegar a la Corte Suprema, sino ya estando en la Corte Suprema para favorecer determinadas conformaciones de sala o para participar directamente en nominaciones en concordancia con el entonces abogado del gobierno, el presidente Sebastián Piñera, Luis Hermosilla, ella como ministra de la Corte, reuniéndose con ministros de Estado para trabajar en tanto esas nominaciones, es decir, una cantidad de elementos que, por cierto, lo convierten en uno de los casos más graves que se han conocido hasta ahora a propósito de esta filtración. Solo señalarles que en el próximo bloque vamos a estar conversando con la diputada de Renovación Nacional por la región metropolitana, Jimena Osandón, pero ahora nos vamos a detener entonces en estas nuevas revelaciones y en el alcance que esto tiene para la Corte Suprema, el máximo tribunal del país. Y paso a presentar entonces a nuestro siguiente entrevistado, Mauricio Duche, abogado, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también es director de Espacio Público. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Vamos con esto porque, mira, esta publicación de CIPER, que es muy extensa, que habla todo el proceso, no solo para postularse ella como candidata a la Corte Suprema, sino todo lo que viene después. En grueso, tu primera impresión después de haber leído esta publicación de CIPER Chile. Bueno, que es extraordinariamente grave, probablemente uno de los hallazgos más graves que hemos tenido de los audios, más allá de los delitos que se están investigando, ¿cierto?, en otras aristas o en las aristas que surgieron como principales. Y es extremadamente grave porque si bien el caso audio nos había puesto nuevamente a flor de piel, ¿cierto?, el hecho de que teníamos un problema con el sistema de asignaciones porque generaba espacios de opacidad en donde se podían presentar conductas de favores recíprocos, ¿cierto?, que son extraordinariamente peligrosas. Hasta el momento no teníamos eso. Lo que teníamos, ¿cierto?, era información de que muchos candidatos, con el propósito de que sus candidaturas fueran consideradas, hacían contactos con distintos niveles de la política o personas influyentes, por así decirlo, para hacer circular su nombre, que su nombre estuviera presente y lo tuvieran en cuenta. Y eso era feo, por así decirlo, pero algo que todos quienes trabajamos de cerca, que miramos de cerca el sistema judicial, sabemos que ocurre desde tiempos inveterados. Es feo, peligroso, dañino para la democracia, pero se hacía, por así decirlo. En cambio, este caso va mucho más allá, porque muestra con dramatismo, en mi opinión, cómo precisamente a partir de un primer contacto en esta línea, luego se teje una relación de confianza entre ¿cierto?, el abogado y la hoy ministra Vivanco, que empieza poco a poco con una cadena de favores recíprocos, ¿cierto?, conversaciones para incidir en nominaciones, ¿cierto?, eventualmente traspaso de información, ¿cierto?, relevante para los casos, e incluso, ¿cierto?, tentativas, para ponerlo de alguna fórmula, ¿cierto?, de integración de salas que podría ser decisiva en la resolución de casos. Y esto es extremadamente gravísimo porque va al núcleo duro que permite formar la confianza, ¿cierto?, en el sistema judicial. Sí, fíjate, vamos a estar, Mauricio, analizando el detalle de esta verdadera, yo te decía, este verdadero guión cinematográfico que es la larga publicación del fin de semana de CIPER Chile, pero no olvidemos que ya habíamos conocido cómo el ahora la expareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, había estado realizando gestiones, ¿no es cierto?, para lograr la llegada, por ejemplo, de un fiscal, Carlos Palma, ¿no es cierto?, a Santiago, a una fiscalía metropolitana en Santiago, y por otro lado ofreciéndole además un doctorado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué más hay en este caso? Ahora,
concentrémonos en Vivanco, en la figura de Vivanco, y vamos a lo que señala precisamente la publicación, porque lo que aquí se ve, primero que nada, ¿no es cierto?, es cómo se establece el contacto con Luisa Hermosilla para que finalmente ella llegue a ser la ministra de la Corte Suprema, asumiendo el 8 de agosto de 2018. ¿Dónde queda aquí, Mauricio, algo que siempre se habla en el mundo de los jueces, el llamado principio de ingratitud? Bueno, poco, ¿cierto? A ver, yo, punto uno, ¿cierto? No estoy muy de acuerdo en que el sistema de designaciones también haya forzado a los candidatos a hacer estas gestiones, o sea, que tengamos que invocar el principio de ingratitud como un elemento central, pero ya que lo hacían, evidentemente, ¿cierto? Esto va mucho más allá, porque se teje una relación, por así decirlo, de conveniencia mutua, ¿cierto? Para avanzar en ciertas cuestiones que todavía no son del todo claras, ¿cierto? Porque los chats tienen muchas, bueno, coordinémonos, y después se da a entender que hubo llamados por teléfono donde finalmente se acordaban cuestiones específicas, pero aquí obviamente no se cumple con eso, y por eso mismo yo creo que estamos frente a una infracción gravísima de los deberes básicos de cualquier juez de la República, y por cierto, de un juez que tiene o una jueza que tiene la más alta magistratura, como es pertenecer a la Corte Suprema. Bueno, de hecho, para que todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Estamos hablando de un chat que se produce entre ambos, ¿no es cierto?, una conversación del 8 de febrero de 2021. Ella ya, gracias a las gestiones de Hermosilla con el gobierno, no olvidemos que en alguna de los chats ella habla de nuestro gobierno, comillas, ¿no? Nuestro gobierno. Le dice Hermosilla lo siguiente: hola querida, Vivanco le dice, amigo mío, ¿cómo estás? Hermosilla, ¿alguna posibilidad que integres la sala penal mañana? Por supuesto, si la sala me pide, voy. Hermosilla le dice, ok, gracias. Vivanco dice, ¿qué causa se ve? O sea, imagínate, le dice al tiro que va a integrar la sala, no sabe qué causa se ve. Hermosilla dice, amparo de la defensora de la niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar el amparo. Y la ministra le explica incluso cómo se debe hacer la petición para asegurar su presencia en esa sala. Analicemos eso. Absolutamente inapropiado, o sea, desde siquiera la pregunta y la respuesta positiva para abrir una línea de investigación puede ser considerado de alguna forma algo que un juez está autorizado a realizar, ¿cierto? O sea, yo digo que acaba ahí, y esto incluso es aún antes de discutir, porque probablemente eso tome más tiempo, si estas conductas potencialmente son constitutivas de algún tipo de delito, como el tráfico de influencias o la prevaricación, alguna de las figuras de prevaricación que establece el Código Penal. Esto está en un nivel aún más básico, es una evidente infracción a los deberes éticos, ¿cierto? Que probablemente es lo que nos tiene hoy día esperando, ¿cierto? Una decisión de la Corte Suprema en términos de los potenciales caminos, y que también explica el por qué ya varios diputados han anunciado que con estos antecedentes van a elaborar una acusación constitucional. Claro, déjame terminar porque vamos a ir a eso también, los elementos que hay para una acusación constitucional. Pero sigamos entonces, Mauricio Duche, porque lo que ocurre en esta historia, en este timeline, dice así: ella finalmente no integra la sala. Ok, no participó en la sala, las razones, en fin, pueden ser muchas, pero el asunto es que luego vienen una serie de gestiones para que se pueda producir la llegada de otras personas a la Corte Suprema, o derechamente para bloquear la llegada de personas, por ejemplo, que ella no estaba de acuerdo con que llegaran. ¿Cómo ves la acción directa de una ministra que a su vez, según los chats, se habría reunido con Andrés Chadwick, entonces ministro del Interior, ¿no es cierto? Se habla también de Hernán Letelier, no sabemos si se reunió con Hernán Letelier, pero aparece Hernán Letelier, entonces ministro de la Corte, el ministro de Justicia de la época. ¿Cómo ves estas gestiones? Bueno, ese nos lleva al problema original que, por así decirlo, estábamos discutiendo en este tema, que tenemos hoy día un sistema de asignaciones judiciales que lamentablemente genera espacios de opacidad, tanto en la sede, en la primera parte, que es la sede que se desarrolla en el propio sistema judicial, en donde hay todo tipo de ciertos lobbies, cabildeos para las confecciones de la quina, y luego en la parte política, una vez que está la quina, ¿cierto?, tanto con el Ejecutivo como con el Senado, en términos de lograr, ¿cierto?, la denominación. Recordemos, para que la gente tenga presente, que los ministros de la Corte Suprema se eligen previa una elección de quina por parte de la propia Corte Suprema, y luego el presidente de la República tiene que elegir un nombre, ¿cierto?, y ese nombre ser ratificado 2/3 por el Senado. Este sistema promueve precisamente o genera espacios
para este tipo de vinculaciones, ¿cierto? Que por más que el sistema, por así decirlo, genere esos espacios y haya puesto presión a los ministros que están postulando para que sean considerados, evidentemente genera otro tipo de conductas que van mucho más allá, como las que tú estás describiendo, porque esas son conductas que van mucho más allá. O sea, asumir una conducta activa de promover un candidato o de oponerse a otro, realizar gestiones con la política, no es algo que le corresponda a un ministro de la Corte Suprema, ¿cierto? Sería entendible, por así decirlo, que en la primera parte, cuando interviene la Corte Suprema en la elaboración de quinas, bueno, haya conversaciones, ¿cierto? Haya candidatura, eso ya, por último, uno podría entenderlo algo, ¿cierto? Como digo, a pesar de que la forma en que se hablan los chats igual me parece impropia, ¿cierto? Pero aquí uno ve que hay mucho más y eso simplemente es inaceptable y eso te diría que como tema de fondo, más allá de este caso, tiene que poner en un primerísimo lugar la discusión sobre la reforma al sistema de designaciones, tanto de jueces como de personeros cercanos a los jueces, como todo el tema que hemos estado discutiendo en los últimos meses de notarios, conservadores y archiveros. Eso de todas maneras, y eso parece como que el desde después de todo el escándalo que hemos visto, pero siguiendo con el tema, Mauricio Duce, vemos acá cómo efectivamente ya llegando a la Corte Suprema, ya siendo la candidata, ¿no es cierto?, reafirmada finalmente por el Senado, llega a la Corte Suprema, y ahí se produce el tema de que ella incluso según los chats al menos, ¿no es cierto?, queda claro que hasta le manda fallos. O sea, porque Luis Hermosilla le escribe y le dice, quiero conversar contigo de varios temas de la Corte Suprema, pero mejor en persona cuando regreses. O sea, hay una relación entre un abogado que forma parte del corazón del gobierno, es un hombre que estaba en el segundo piso, que tenía una influencia absolutamente determinante, probablemente en muchas de las decisiones que se tomaban, o por lo menos tenía una cercanía absoluta tanto con el presidente como con el ministro del Interior, y esta ministra tiene contacto directo para incluso mandarle fallos. Mira, e incluso sacando la variante política, que creo que es una variante importante, pero para que la gente Correcto. entienda la gravedad de estas conductas, porque luego se empiezan a los empates políticos que tú hiciste esto, pero incluso sacando la variante política, que un abogado de la plaza que litiga frente a los tribunales de justicia tenga una relación privilegiada con uno de los jueces que eventualmente puede participar, que haya este tipo de conversaciones, pasos de información, ¿cierto? Estrategias colectivas para promover o no promover candidatos, etcétera, etcétera, es absolutamente inapropiado e infringe, en mi opinión, elementos básicos de la ética judicial. Entonces, ahora, claro, si le agregamos la dimensión política, esto agrava más porque esto tiene consecuencias, por así decirlo, que se proyectan, como creo un poco tú sugerías, por ejemplo, para otras designaciones, etcétera, etcétera. O sea, se va configurando un cierto tándem de poder, ¿cierto?, que lo hace aún más complejo. Pero aún sin ese nivel, como digo, por si alguien quiere, por así decirlo, llevar esto al terreno del empate político, esto es gravísimo e inaceptable. Cuéntame, ¿qué escenarios se abren ahora? Porque tenemos, primero que nada, 5 ministros de la Corte Suprema que están siendo, no sé si llamar investigados, pero están en comisión de ética de la Corte Suprema. También uno se pregunta qué tan independiente puede ser la propia Corte Suprema, que se ha visto afectada directamente por todas estas filtraciones, para poder tener, ¿no es cierto?, una mirada objetiva respecto de aquellos ministros que están siendo cuestionados. ¿Qué escenarios se abren puntualmente para Ángela Vivanco a partir de lo que se ha conocido, Mauricio Duce? Bueno, por de pronto hoy día hay dos escenarios planteados, ¿cierto? Uno que es externo precisamente al Poder Judicial, que es la acusación constitucional. Es un mecanismo constitucional, la gente lo conoce más porque suele utilizarse, ¿cierto?, como una herramienta para fundamentalmente tratar de expulsar del gobierno a algún ministro de Estado, pero que también se aplica a los ministros de la Corte Suprema. La causal que rige para ellos es el notable abandono de deberes, ¿cierto? Y por tanto corresponde que un grupo de diputados, entre 5 o 10, ¿cierto?, tienen que presentar la acusación, luego la vota la Cámara de Diputados y luego, si la aprueba o no, en el caso que se apruebe, la persona acusada constitucionalmente queda suspendida a sus cargos y luego pasa al Senado que resuelve, ¿cierto?, como jurado, en un mecanismo que yo creo la gente está más familiarizada porque lo hemos visto muchas veces funcionar. Aquí también opera, es completamente externo y este es un mecanismo, por así decirlo, que mezcla un componente jurídico, efectivamente en la construcción es muy importante y hay que estar atento ahí cómo se pretende construir. Hay que acreditar que se da este estándar de notable abandono de deberes. Pero tiene un componente fuertemente político también. Y el segundo camino que... Sí, no, continúa, por favor, continúa. No, sí, y el segundo camino que tenemos es
precisamente lo que puede hacer la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene dos caminos también. Por de pronto, la Constitución establece en el artículo 80, ¿cierto?, la posibilidad de que la Corte Suprema de oficio, ¿cierto?, pudiera, ¿cierto?, remover a un ministro de la Corte Suprema cuando considera que no ha tenido un buen comportamiento. Esto, la mayoría de los ministros de la Corte podrían tomar esta decisión, ¿cierto? Para lo cual, previamente, hay que seguir un cierto procedimiento de escuchar, ¿cierto?, a el ministro involucrado. Este es un mecanismo bien excepcional, pero se ha ocupado previamente, ¿cierto? El caso más connotado, no sé si te acuerdas tú, Mirna, el año sí. 2001 del ministro Correa Bulo. Pero por supuesto. Entonces, es un mecanismo que se ha ocupado en casos extremos. Otra posibilidad que tiene la Corte es, por así decirlo, hacerlo un camino un poco más largo, pero para intentar llegar al mismo fin, que es, ¿cierto?, someter el caso a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética es un organismo colaborador del Pleno de la Corte, no es un organismo sancionador, que tiene por objeto investigar ciertas conductas que contravengan la ética judicial o sean reñidas con la probidad y moral. Yo creo que por lo que hemos conversado, estos estándares claramente están comprometidos en este caso, ¿cierto? Y la Comisión de Ética, luego de un procedimiento, también podría, ¿cierto?, podría elaborar un informe que sea la base sobre la cual la Corte Suprema decida una remoción. Por eso hay que estar atento hoy día. La especulación que yo ya vi temprano en la prensa es que en la Corte Suprema, naturalmente, hay mucha desazón frente a este caso, están muy, muy preocupados, y que incluso habría ministros que están dispuestos a ir al mecanismo constitucional directamente, otros en cambio preferirían el mecanismo de la Comisión de Ética como paso previo. Cualquiera de los dos, digamos, estamos en una situación grave, y lo que sería esperable es que en cualquiera de los caminos que decía la Corte sea un camino muy claro. Lo decía muy rápido esto porque aquí está en juego la ya alicadida confianza de la ciudadanía en nuestro sistema judicial, y esto es muy, muy problemático para la vigencia del Estado de Derecho. Sí, conversamos a esta hora con Mauricio Duche, abogado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Mauricio, déjame preguntarte de nuevo lo que dijiste al comienzo, pero porque quiero recapitular ese punto, porque aquí ya hemos conocido y ya vamos a ir a Jean-Pierre Matus, incluso a María Teresa Letelier, vamos a ir a esos dos ministros que también han estado en el ojo, ¿no?, de la atención pública. Pero quiero saber por qué, a tu juicio, esto todavía es aún más grave. Bueno, porque nuevamente yo creo que esto es clave entender la diferencia, ¿cierto? En los otros casos, el gran tema que estaba sobre la mesa es, ¿cierto?, la realización de gestiones para obtener nombramientos. Y claro, lo que ocurrió es que el gestor, por así decirlo, estos nombramientos de Hermosilla, que hoy día, ¿cierto?, hemos sabido, por así decirlo, realizar un conjunto de conducta, y esto ha generado un enorme escándalo. Pero la verdad, por así decirlo, como yo decía al principio, aun cuando ese comportamiento de buscar que alguien gestione no es un comportamiento muy adecuado, creo yo, ¿cierto?, por así decirlo, era parte de las prácticas instaladas inveteradamente en la designación de cargos no solo judiciales, sino que también esto ocurrió en otros cargos que hemos conocido, ¿cierto?, como el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Con el enorme riesgo de que esa práctica, de ese contacto, luego se produjera el problema que estamos en este caso, ¿cierto? Entonces, por así decirlo, ahí teníamos una evidencia de algo que más o menos todos sabíamos, pero que nos generó un cierto desazón y escándalo, naturalmente. Pero en este caso esto va al otro nivel, ¿cierto? A lo que uno teme o temía precisamente puede ocurrir a partir de estos contactos iniciales. Que estos contactos iniciales no solo se queden en, oye, pucha, tenme presente, aquí va mi currículum, por si te preguntan por mí, tú me conoces, sabes que soy una persona seria, responsable, y ahí se acaba, ¿cierto? Esto siempre estaba la posibilidad de que estos contactos queden en este nivel. Pero en este caso, lo que estamos viendo es que esto fue el primer contacto que simplemente fue una base para la construcción de una relación permanente de confianza, a través de la cual se empezaron a hacer estos favores mutuos, como los que tú leíste, todos ellos sobre situaciones que son completamente reñidos con la ética judicial, digamos. Porque ninguno tenía que ir con un favor personal, oye, te voy a ayudar, no sé, que te voy a ayudar a cambiarte casa, digamos. Estos tenían que ver fundamentalmente con el núcleo duro de las funciones de un juez, ¿cierto? Que es resolver con imparcialidad los casos, ¿cierto? Que es no comentar información que potencialmente se tiene en calidad reservada, ¿cierto? E incluso muchas de ellas que tal vez, por así decirlo, tienen que ver con la lealtad institucional de la propia ministra frente a sus colegas, ¿cierto?
Entonces, es otro nivel, en mi opinión, de gravedad, porque esto pasa ya la línea y nos pone en el escenario de los riesgos que uno pensaba generar al otro, pero aquí hay evidencia de que esos riesgos se produjeron y se concretaron. Mauricio Duche, vamos a los otros casos, porque también ha estado presente la situación del bueno, del actual ministro de la Corte Suprema, que ingresa como abogado, ¿no? Porque aquí, para que las personas que nos ven hasta ahora también sepamos distinguir, aquí hay los jueces que hacen carrera, ¿no es cierto? Y aquellos que entran, ¿no es cierto?, directamente, en este caso, a la Corte Suprema, ¿no? Como abogados, ¿no? Y de hecho, Es, es lo que más ha dicho, perdón, lo que más ha dicho Jean-Pierre Matus, que su relación con Hermosilla y todo lo que ocurrió en relación a su aporte en la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, el pago que recibió, etcétera, etcétera. Todo esto estaba en el marco de su relación profesional como abogado. ¿Cómo ves la situación ahora del ministro Matus con todo lo que se ha sabido? bueno, a ver, y déjame aclarar algo de la Sí, información. por De hecho, la favor. ministra Vivanco también pertenece a este Sí, grupo. claro. Básicamente, la Constitución establece un cupo para que entre gente externa al Poder Judicial, con la idea un poco de decirte, tener una corte que tenga múltiples visiones, visiones de gente que venga del mundo profesional, ¿cierto? Que ha tenido otra mirada probablemente sobre los problemas judiciales. Claro, pero efectivamente yo creo que es una enorme diferencia con la información que tenemos, el que, ¿cierto? Luego que cuando tú hayas adquirido ya el cargo, como es lo que ocurrió en el caso de Vivanco, ¿cierto? Hayas mantenido esta relación de confianza y de favores. En el caso del ministro Matu, hasta el momento no tenemos información de eso. Probablemente, en mi opinión, lo que ha complicado más el caso del ministro Matu es precisamente el que sus versiones sobre los contactos que había tenido con Hermosilla fueron poco claras, ¿cierto? Y hubo sucesivamente en el tiempo descubrimiento de chat que, entre comillas, mostraron una contradicción entre lo que él había dicho, ¿cierto? Y lo que fue siendo encontrado en los chats, pero efectivamente todos eran contactos previos y en este escenario de, por así decirlo, promoción de la candidatura. Nuevamente, Ya. algo que no me parece muy apropiado, pero que es de otro calibre, ¿cierto? Es de otro calibre en relación a lo que estamos discutiendo hoy día, sin perjuicio local, lo cual evidentemente es un tema donde, ¿cierto?, la Comisión de Ética está investigando y tiene que discriminar bien qué es lo que hay aquí, hasta dónde llegaron esos contactos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya, y respecto de María Teresa Letelier, que es apoyada, ¿no es cierto?, a través de la gestión que realiza un juez llamado el juez Poblete, que hoy día, bueno, estuvo en prisión preventiva, está todavía siendo investigado por haber ordenado la interceptación ilegal de teléfonos que afectan, por ejemplo, o que afectaron, por ejemplo, al periodista Mauricio Weibel. Este señor hace gestiones cuando era de la Corte de Apelaciones, hago el resumen para que se entienda, ¿no es cierto?, para que llegue, y hace gestiones con Mario Desbordes, para que llegue finalmente la señora María Teresa Letelier al cargo de ministra de la Corte Suprema. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cómo la ves? Bueno, de este caso yo conozco menos, ¿cierto? Ya, Porque ha tenido menos información en la prensa, pero está en el mismo eje de lo que conversábamos del ministro Matu, ¿cierto? Es decir, de las prácticas que sabíamos ocurrían de gestiones al interior del propio Poder Judicial para formar parte de la esquina y luego con posterioridad en la política para promover candidaturas, ¿cierto? No hemos visto que, no, hasta donde yo sé, tal vez tú tienes más información, que haya alguna información de que esos contactos hayan generado después esta cadena de favores. Como digo, o sea, solo, perdona, te no, interrumpo al tiro. Hay un dato que lo reveló Ciper Chile, que es cuando se está analizando levantar la prisión preventiva, ella ya era de la Corte, o sea, era jueza, era ministra de la Corte Suprema, se está viendo levantar la prisión preventiva a el ex juez Poblete, ella no se inhibe. O sea, ok, déjame, sí, ahí tenemos un, por eso mismo te dije que en este caso estoy menos enterado, no quería meterme más en claro. el No, pero detalle, me acordé, pero porque ese es un dato que se ha sí, comentado, que fue como una cuestión que tú bueno, dices, ¿cómo? exacto, bueno, y eso tiene que ser objeto de investigación, porque nuevamente, como Correcto. digo, yo creo que incluso las propias gestiones son algo que hay que mirar con doble clic. ¿No? Yo no estoy diciendo que las gestiones para ser nominados quedan completamente inmunizadas, creo que a mí no me Exacto. parecen correctas y nos abren a riesgo, pero mi punto es que esto es de un calibre muy distinto, ¿te fijas tú? Eh, Ya. y bueno, y ahí espero yo que la Comisión de Ética haga su trabajo y podamos tener claridad en relativamente pronto tiempo, porque nuevamente el problema de fondo sigue siendo el mismo, ¿cierto? El Ya, problema de pero confianza con el Poder Judicial. totalmente, Mauricio Duche, pero el punto acá es la causal para destituir a un ministro cuando se hace, o ministra, cuando se hace una acusación constitucional, es notable abandono de deberes. ¿Qué incluye esa causal?
¿Qué implica? Bueno, yo creo que la causal implica situaciones graves de incumplimiento de deberes judiciales básicos, ¿cierto? Eh, yo diría eso a grandes términos. Esto es una causal que se ha ocupado poquísimo, ¿cierto? Pero se ha intentado. Los casos que recordemos más recientes fueron rechazados. Recuerdo, ¿te acuerdas tú del ministro Kinsella? Eh, y por tanto, no es cualquier infracción de deber, sino que la palabra notable te habla de deberes muy profundos del cargo. Y por eso es importantísimo ver cómo los diputados que han anunciado las causales la pueden construir o no. Te fijas tú, hasta el momento, con lo que sabíamos antes de las últimas revelaciones de CIPER, se había visto más enredado el tema también, precisamente porque probablemente están discutiendo cómo se puede configurar con los hechos que conocemos esta causal. Tengo la impresión de que con lo que conocimos el fin de semana, se va a destrabar, al menos en el caso de la ministra Vivanco, por nuevamente la diferencia de magnitud o de calibre de lo que hemos estado hablando. Pero aquí yo te recomendaría que mejores entrevistados pueden ser colegas constitucionalistas que sigan de cerca, ¿cierto? Cómo se comporta el Parlamento en estos temas, y hay bastante jurisprudencia acumulada también con lo que ha ocurrido con las acusaciones constitucionales más políticas. De todas maneras, Mauricio, hay un caso que publicó el newsletter Más Política del Mostrador de Juan Diego Montalva, que compromete también a la jueza Vivanco en un tema de un caso de una relación contractual que había establecido Codelco con una compañía bielorrusa, ¿no? Y que a partir de este un caso que no voy a entrar al detalle, pero en definitiva se termina con el contrato. Y esto lleva a esta empresa bielorrusa a exigir, ¿no es cierto?, el pago de, me imagino, la multa asociada por el término del contrato. Y lo que señala esta publicación es que la ministra Vivanco, en tiempo récord, tramitó esta gestión que derivó en pagos multimillonarios de Codelco a esta empresa Velas Movitech S.p.A., que ronda, en torno a los 25 millones de dólares. Otro de los temas que estamos conociendo, como te digo, te estoy dando elementos en grueso, pero ¿qué te parece en principio? Bueno, extraordinariamente grave también. Ahora, estamos en un nivel, en ese caso yo también leí la noticia, en donde lo que es más serio es hay que investigarlo y hay que chequear efectivamente, ¿cierto? Efectivamente cómo se dio la dinámica ante la propia Corte que llevara a que esto se resolviera tan rápido, ¿cierto? El reportaje hacía referencia, ¿cierto?, a que se votó sin que se pusiera en tabla, lo cual sería una normalidad, y por tanto hay que ver bien ahí quiénes intervinieron, cómo se dio esta cuestión para ser serios y verificar. Pero es un caso extraordinariamente grave que, claro, en el caso de comprobarse, sin lugar a dudas va a camino potencialmente a hacer una investigación de carácter criminal que podría generar responsabilidad penal. Pero mira, déjame tirarte algo. Sí. Quiero marcar una diferencia con los audios que dio a conocer CIPER. Correcto. Los audios que dio a conocer CIPER son autoexplicativos del problema, ¿cierto? Y por tanto, si bien tenemos que verificar algunas cuestiones, los audios son autoexplicativos. Este reportaje da cuenta de una situación gravísima que tenemos que terminar de completar, de investigar para tenerla clara. Ahí hay una pequeña diferencia en términos de por qué no van en el mismo track, a pesar de que en el caso de que se confirme, bueno, estamos en una situación muy, muy compleja. Déjame solamente darte más detalles de lo que te estaba comentando, que diste relación con lo siguiente. Es decir, los bielorrusos pierden en todas las instancias, ¿no? En este tira y afloja, ¿no es cierto? Ustedes me tienen que pagar una multa de tantos millones. El proceso duró solo 9 meses. Se señala que es muy poco para los tiempos judiciales de nuestros tribunales, según académicos y abogados. Empezó en junio de 2023 y culminó en marzo de 2024. Un académico planteó que, comillas, los recursos de protección no pueden ver nada vinculado a dineros, eso es materia de justicia civil. Bueno, ese es el cuento corto, digamos. Sí, no, por eso te digo, los indicios que aparecen en el reportaje de confirmarse son gravísimos. Pero tenemos que hacer esa pega de confirmarlo. ¿Te fijas tú? Todavía el reportaje, que el rol del reportaje no es hacer una investigación criminal, ¿cierto? El rol del reportaje es levantar información que permita de manera plausible plantear un problema grave. A mí me parece que lo plantea de manera plausible, y lo que tenemos que ahora es chequear efectivamente todos esos plazos, quién pudo haber intervenido en términos de apurarlo,
efectivamente qué es lo que en concreto se estaba pidiendo, si es propio o no el recurso de protección, etcétera, etcétera. Sí, Mauricio, se nos acaba el tiempo. Lo último que te quiero preguntar, aquí ya tenemos un impacto hace rato, ¿no es cierto?, en las instituciones. Esto ya es como pareciera ser el tiro de gracia, ¿no? Y acá, ¿cómo esto también ha impactado en la percepción de la ciudadanía respecto de la corrupción? Una última encuesta, Data Influye, hablaba de casi más del 80% de las personas en Chile consideran que el país y las instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial u otras, ¿no?, están corrompidas. ¿Qué efectos ves tú desde ese punto de vista de todo esto que estamos conociendo? Muy dañino. De hecho, también la encuesta CEP incluyó una pregunta sobre esto, que se dio a conocer, ¿cierto?, a fines de julio, principios de agosto, y más o menos el 70% de la gente pensaba que la corrupción está extendida en distintas instituciones públicas, pero el Poder Judicial aparecía en tercer lugar con un 50%, solo luego el Congreso y el Gobierno. Esto es gravísimo para el funcionamiento del Estado de Derecho, que requiere niveles de confianza mínimos en órganos como el Poder Judicial. Y por lo mismo, lo que uno esperaría son reacciones rápidas en dos sentidos. En un primer sentido, ¿cierto?, del propio Poder Judicial o de los mecanismos constitucionales que disponemos para sancionar esta conducta, sancionar con conductas graves con sanciones graves, como las que discutimos, ya sea la acusación constitucional o el propio mecanismo de remoción en la Comisión de Ética. Y por otra parte, probablemente con una mirada un poquitito más de fondo, revisar ciertos arreglos institucionales que tenemos que no están funcionando bien, en este caso, por de pronto, los sistemas de designación, cierto, judicial, que es un tema que también se ha venido discutiendo hace mucho tiempo. Hay muchas propuestas sobre la mesa recientes, técnicas, que tienen bastantes niveles de acuerdo, ¿cierto? Pero también yo diría un poquitito más allá, ¿cierto?, de la reforma de los sistemas de designaciones judiciales, también tenemos que examinar muy críticamente, probablemente aquí yo tengo menos herramientas para decir, pero hay también autocontención del ejercicio, hay que buscar mecanismos para favorecer una autocontención en el ejercicio del poder en ciertas instancias políticas. Tenemos un problema como estas designaciones y los contactos también con el Congreso y el Ejecutivo se han venido dando, ¿cierto? Y ahí hay un tema todo de regulación legal, pero también de prácticas institucionales que tenemos que ver fórmulas de tratar de sacarnos esa cuestión de encima. Ya, pues Mauricio Duche, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también director de Espacio Público, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me voy al corte y al regreso vamos a estar conversando con la diputada de Renovación Nacional por la región metropolitana, integra la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Jimena Osandón. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.